En este recorrido que ustedes están comenzando hoy y en el que se juegan tantos elementos, tantas dimensiones relevantes para pensar una institución, para pensar cómo uno se para en una trayectoria muy extensa que viene dada por la historia, cómo esa historia hace sentido en el hoy y a la vez permite proyectar hacia el futuro. Esta idea de arrancar historizando un poco nuestras instituciones tiene que ver con, bueno, no ir a mirar fotos estáticas, más allá de que yo las voy a usar como recurso, sino poder examinar de qué manera se fueron modelando a través de distintas decisiones las instituciones que nos formaron a nosotros mayoritariamente y en las que seguimos trabajando. No tiene la intención de ir a mirar un pasado glorioso. Ustedes saben, como la sabia María Elena Walsh decía, quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y entonces a veces correr un poco el velo mítico que a veces ponemos sobre el pasado de nuestras escuelas también puede sernos de utilidad. Pero también ver cómo se han ido transformando aquellas instituciones desde sus momentos fundacionales y qué cosas fueron conservando, qué cosas se mantuvieron en una matriz perdurable. Yo quisiera, para poder situar el surgimiento de las escuelas normales, hablar someramente de cómo se fue pensando en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la formación que nosotros hoy diríamos de nivel medio, diríamos de nivel secundario. Digo, la nominación de nivel medio es del siglo XX más bien, pero eso que en su momento se empezó a conocer como la formación más allá de lo básico y que en ese siglo XIX comienza siendo una educación para muy pocas personas y para los sectores más acomodados. De hecho, uno podría encontrar simientes, digamos, apenas atisbos de lo que después vamos a conocer como educación secundaria, educación media, en la colonia, en algunas muy poquitas instituciones de estilo medieval que formaban muy emparentadas, muy subsumidas directamente a las universidades, cuyo sentido era solo el de formar parte de ese trayecto universitario. Su sentido era solo preparatorio, y acá ya hay un elemento que va a seguir resonando en nuestro sistema educativo durante siglos, la idea de lo preparatorio, pero que también eran instituciones medievales con todo lo que eso supone respecto a seguir determinados rituales, respecto a que quienes accedían a esas instituciones eran solo los sectores más acomodados y donde además la pureza de la pertenencia hasta tenía que ser probada, etc. Por supuesto estamos hablando de destinatarios varones, por supuesto. Digamos, hubo una serie de experiencias que uno podría ubicar en el Colegio Convictorio de Montserrat, en Córdoba, en el Convictorio Carolingio, en el Colegio de Concepción del Paraguay. Bueno, una serie de instituciones. Gracias. El mate hoy es más necesario que nunca. Y está muy rico. Pero a pesar de esas primeras y acotadísimas experiencias, vamos a poder empezar a hablar de una intencionalidad y una política destinada a una formación más allá del nivel básico, recién en la segunda mitad del siglo XIX, donde se inicia lo que vamos a conocer después durante mucho tiempo, lo que fueron los modelos, el modelo del Colegio Nacional como modelo de formación. Me quiero detener en esta institución porque esta y la Escuela Normal, en la que voy a detenerme luego, fueron como las instituciones prototípicas en torno al cual se desarrolló todo el sistema formador de nivel medio. Porque después toda la formación vinculada a lo comercial, a lo industrial y hasta a lo agrotécnico y demás tuvieron que dialogar entre los formatos de estos dos tipos de instituciones.
Además voy a hacer en reiteradas oportunidades referencia a esta idea de la forma escolar, el formato escolar, porque es un contenido dentro de los previstos del concurso de ascenso y además porque es un concepto que a mí me sirve para mirar la escuela, espero que a ustedes también. El modelo del Colegio Nacional, impulsado a partir de 1863, va a buscar constituir instituciones de formación con miras a formar un grupo dirigente para conducir el Estado Nacional que se estaba formando recién, para quienes pudieran administrar ese Estado, donde pudieran constituirse también las burocracias provinciales, y cuando digo burocracias no lo estoy diciendo en el sentido más faldesco de aquello que no funciona, es lento, sino en el sentido del establecimiento de estructuras de gobierno intermedio, ¿sí? Que además reclutaban a una población en los sectores más acomodados de la población, varones también, y con la idea de formar para una ciudadanía letrada, un ejercicio político liberal, vinculado a las artes liberales y las profesiones libres. Digamos, la perspectiva era que todos aquellos que estudiaban en el Colegio Nacional accedieran a la universidad también, tenían un carácter preparatorio también, y la perspectiva era ese canon de formación que uno podría armar entre el derecho como profesión prototípica de la profesión liberal, junto con la escritura, ¿sí? Tenemos luego en los comienzos del siglo XX todo un conjunto de intelectuales que son abogados, escritores, educadores, ejercen esa serie de funciones que tiene que ver con esa conjunción de disciplinas en las que fueron formados, además con una perspectiva de ser ciudadanos del mundo, donde el viaje de graduación era un viaje a Europa, cosa que no nos tocó a nuestras generaciones. Y que además tenía que ver con constituir una élite letrada, la formación de la distinción cultural, del diálogo con lo que se consideraba la cultura culta, por ejemplo, la formación en idiomas clásicos, el latín y el griego, y más a posteriori, cuando se fue modernizando el currículum, fueron las lenguas extranjeras, el inglés y el francés sobre todo, el francés sobre todo, el mayor dominio en el inglés va a venir más hacia el siglo XX, cuando Estados Unidos pasa a tener otro lugar en el concierto internacional, pero Sarmiento, cuando quería decir qué era lo que consideraba civilización, escribía en francés, tal como lo cuenta la narrativa de su viaje a Chile, pero además enseñaba con un pizarrón que decía: París es la capital del mundo civilizado, para que quedara claro qué lugar nos tocaba a nosotros. Por lo tanto, esa formación es especialmente impulsada, y probablemente ustedes ya lo sepan, y pido disculpas por eso, pero estoy tratando de poner como todas las piezas indispensables para luego llegar al meollo. Impulsada fundamentalmente por Mitre, que sostiene esta construcción liberal y letrada de la ciudadanía, y en contraposición a Sarmiento, que luego va a proponer otro modelo en el que vamos a entrar luego. Este modelo tiene, a diferencia del anterior que yo mencionaba antes, más vinculado a la educación más en el sentido medieval, no solo una cobertura mucho mayor. Entre 1863, en el que comienzan, hasta el 1900 se crean 19 colegios nacionales en capitales de provincia o en ciudades importantes, o en distintos enclaves que por algún motivo era especialmente relevante desarrollar en una región. Los tiras y aflojes entre quienes eran las personas de peso político, y por eso se decidían allí las instituciones, estaban muy presentes también en el siglo XIX, y estaban muy presentes también allí donde el Estado todavía regulaba muy poco. No supongamos que es
que el clientelismo y demás es una novedad de la segunda mitad del siglo XX, en absoluto. De hecho, hay toda una discusión acerca de que la Escuela Normal de Paraná, como la primera de ellas, en realidad iba a ser instalada en Concepción del Uruguay, pero por una diferencia con Urquiza y demás, terminó instalándose en otro lado. Toda esa discusión está entre los historiadores. En ese contexto se va entonces a optar por otro modelo de formación que ya iba a ser mucho más expandido, decíamos, pero además es un modelo unificado, liberal, gracias, enciclopédico, que se va a instalar de manera unificada, copiando esos formatos en en las grandes urbes del país. Muchas gracias. Una preocupación, un elemento claramente estructurador de esta propuesta va a ser la formación generalista, la formación que no tenía especialización en nada, y esto que uno ahora lo puede decir y puede sonar negativo, en realidad era un dato positivo en el contexto en el que eso se arma, sino que era una formación propedéutica, preparatoria, general, porque lo importante era dialogar con la alta cultura, más que un hacer con el saber. Esa preocupación acerca de tener herramientas para el hacer, para que el saber pueda jugar un rol significativo en tareas distintas, es una preocupación más del siglo XX. A mediados del siglo XIX, la formación tiene que ver con ser cultivados. Y hago el gesto hacia los cielos en el sentido, digamos, porque es gráfico respecto a poseer ese saber, no tanto para ponerlo en juego para una actividad específica, sino por ser depositario de un legado enciclopédico. Por un lado, pensemos en que mujeres de fines del siglo XIX, había pocas profesiones en las que se pudiera ganar un salario, vivir de ellos y que fueran consideradas decorosas. La verdad que solo para las mujeres de sectores más altos, la asistencia social, la beneficencia concretamente, o la enfermería, no muchas otras. Entonces, la posibilidad del ingreso a una formación más allá del nivel básico, que además generaba condiciones de acceso al trabajo, la posibilidad de ganar un salario y con un alto reconocimiento social, es una novedad enorme, de enorme peso significativo, que hace además que ese ideario cobre cuerpo, cobre una presencia, cobre una significatividad en la biografía de cada una de esas personas enorme. Peso que además se transmite. En un punto, esos maestros formados en ese ideario civilizatorio, en ese ideario de que el Estado Nacional les estaba pidiendo la labor más noble que podía solicitárseles, es un ideario que se transmite con un enorme peso. Hay una idea implícita, hay una invitación implícita a decirle a los alumnos: avenite a esta propuesta que te estoy haciendo, integrate a esta propuesta que te estoy haciendo, seguí los pasos que yo te marco, porque esto te abre la posibilidad a otro mundo, a otra vida, a otro senso social y demás, y yo, tu maestro, soy la muestra de ello. Eso tiene un peso simbólico muy fuerte. Y además, cuando uno piensa en arquitecturas, bueno, esta escuela no es del siglo XIX, pero es una, ¿no? ¿O me equivoco? No. Esta escuela no es del siglo XIX, digo, pero las primeras escuelas normales que tenían edificios lindos y enormes como eran, pensemos de nuevo, en el siglo XIX, para sectores medios y bajos, la posibilidad de asistir cotidianamente a un palacio. Era, voy a usar un recurso literario un poco viejo, pero era sentirse Sisí pequeña reina, ¿sí? Si me perdonan la rémora de literatura infantil. Ni hablar de si en el lugar había pianos y grandes salones y escaleras de mármol y demás, que no eran parte del cotidiano de esos sectores sociales. Por lo tanto, efectivamente, era una invitación cultural
y como invitación cultural también política, a ejercer una función social determinada de un enorme peso, que cobraba sentido en la biografía de cada una de las personas y por lo tanto eso se transmitía en la cotidianidad, en la leche templada y en cada canción, diría Serrat. Eso tuvo un peso muy, muy significativo. También esa formación era pensada para, a diferencia del modelo del Colegio Nacional, para la formación del maestro. Una vez que se titulaban con título de maestro, volvían a nivel primario inicialmente, a inicial luego y a posteriori va a ser al nivel secundario, a trabajar como docentes. No era una formación que estuviera pensada para conectar con otro circuito superior de formación. No era un circuito que habilitaba a la universidad, de ninguna manera. Recién en el siglo XX trajo esa conexión entre circuitos. Quiero hacer una aclaración, porque uno dice esto y a veces las fuentes un poco nos desmienten. La verdad que el modelo de formación se pensó efectivamente así como dos circuitos distintos. El Colegio Nacional, que formaba para la universidad y para los sectores altos, la Escuela Normal, sectores medios, y formaba para volver al sistema educativo como docente. Pero cuando uno va mirando situaciones distintas en las provincias, se encuentra que siempre, en todo momento, en todas las épocas, esas directivas generales se traducen de manera particular, se rearman de manera particular, se hace lo que puede. Quiero decir, porque uno a veces va a ver, me voy a acordar algunas escuelas al voleo, pero la Escuela Normal de Mendoza empezó funcionando en el Colegio Nacional y luego se abrió como una sección. En algún momento, también en escuelas santafesinas, en el Colegio Nacional funcionó en la Escuela Normal. Digo, quiero hacer esta aclaración porque si no parece que todo fuera como muy cuadriculado. Y en realidad hay situaciones distintas en cada uno de los lugares. Además, las jurisdicciones de cada uno de los lugares le da una impronta propia. Es una formación que se estimula que sea femenina. En algún caso las escuelas normales ya nacen como escuelas de señoritas, en algunos casos nacen mixtas, en algunos casos muy poquitos en nuestro país, a diferencia de los países vecinos, de varones, pero paulatinamente se va estimulando, sobre todo a través del mecanismo de becas, porque no era una formación gratuita, pero venía acompañado de una cuantiosa cantidad de becas, cuantiosa, a ver, uno dice cuantioso y a uno le parece demasiado, pero en realidad una escuela normal tenía 20 estudiantes y tal vez tendría 18 becas o 15, cuantioso digo en esos números, de becas tanto nacionales como provinciales, por lo tanto terminaba siendo medianamente gratuita. Permítanme decir que surgen las escuelas comerciales e industriales y empieza a haber una mayor presión por el sistema de formación para que esa formación, que van a pasar a llamarse más vocacionales, otra vez la palabra vocación, alguna vez hay que hacer un trabajo de investigación, a destripar en el mejor de los sentidos, vamos a decirlo como lo diría un filósofo del lenguaje, vamos a deconstruir el concepto de vocación, pero con la idea de destriparlo efectivamente, a ver qué contiene, qué produce, a qué nos habilita, a qué no nos habilita, etc. Me fui por las ramas y me olvidé que estaba diciendo. Las orientaciones más vocacionales, dentro de las cuales también va a pasar a estar la formación docente. Allí empieza a producirse una presión significativa por ese encriptamiento, esa consolidación que se dio entre que la formación de nivel secundario tenía que ser una formación generalista. Y entonces se va a producir en el primer tramo del siglo XX una creciente propuesta de un currículum que incluya más estas formaciones más vocacionales. Y se van produciendo propuestas distintas. Algunas que tienen que ver con formar en un ciclo básico, que luego tenga ramificaciones,
o que se construyan ciertos trayectos en comunes, inclusive de juntar el modelo del Colegio Nacional con las normales, y que luego haya salidas de titulación distintas. Se van a ensayar una serie de propuestas. La verdad que cuando uno mira a grandes rasgos, y lo voy a decir ahora rápidamente porque tenemos poco tiempo, encuentra muchísimas idas y venidas, propuestas que no llegan a implementarse, proyectos de modificación que apenas se implementan y se vuelven para atrás, proyectos que tienen una significativa resistencia. Por ejemplo, en alguna de estas propuestas que mencionaba, se dice que poner a la formación docente junto con otras puede hacer perder el ideario y la vocación, puede hacer debilitar la formación que es necesaria en ese trayecto en particular. Pero lo que me interesa marcar allí es justamente que lo que está subyacente en esa discusión y en esa resistencia a que la educación secundaria pueda ser pensada con cierto nivel de especialización en una rama, es esa equivalencia que se ha dado entre bachillerato como equivalente a escuela secundaria y por lo tanto formación generalista no especializada. No especializada y así todo, las propuestas más vocacionales crecen. Por ejemplo, la Escuela de Comercio surge incluyendo asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, la carrera de traductorado de idiomas extranjeros estaba dentro de la currícula de la escuela comercial, digamos, como la condición del acceso al idioma como una herramienta necesaria para el trabajo de lo comercial, junto con la teneduría de libros, junto con la contabilidad, junto con esas ramas que estamos más habituados a conocer dentro de esa producción. Y también dentro de las industriales, las escuelas vinculadas a lo agrotécnico en particular. Ahora, esa preeminencia, esa perdurabilidad de la equivalencia entre educación secundaria y bachillerato generalista marca todo el tiempo esa dificultad. Y si bien estas escuelas van a prosperar, si bien vamos a ver crecimiento de escuelas comerciales, por ejemplo, y para dar un número, estoy hablando de escuelas nacionales, puede que los números provinciales nos den otros elementos, ¿dónde tenía el número exacto de cómo crecen las escuelas? Sí, si cuando comienzos del siglo XX eran 3 las escuelas comerciales que surgen, nacionales, insisto, hacia 1945 la cifra alcanza a 38 establecimientos comerciales y con una matrícula que crece llega a ser en 1945 de 15.000 estudiantes en esas escuelas e institutos incorporados. Pero todo el tiempo esas instituciones y otras van a tener que pelear por el reconocimiento que les implica no ser bachilleratos generalistas. Todo el tiempo, cuando uno mira la serie de reformas que se producen a lo largo del siglo XX, hay una ida y venida buscando poder alcanzar, el reconocimiento que tiene el bachillerato clásico. Y el modo de hacerlo es tratar de emparentarse, tratar de tomar esa estructura curricular. En frecuentes momentos hay un intento de que para que sea considerada una formación igual de valiosa que equivalente al prestigio que tiene el bachillerato clásico, se busca que la estructura curricular se parezca a través de formas de el ciclo básico y el ciclo especializado, el ciclo común y el ciclo orientado. Todas estas opciones curriculares que vemos a lo largo de nuestra historia y que vuelven en los últimos años han estado presentes en la búsqueda de esa adecuación todo el tiempo. Ahora, lo que quiero marcar es que, por lo tanto, estamos ya en ese momento en una presencia de lo que a mí me sirve llamar la consolidación de una forma escolar para la escuela media.
Y cuando digo, voy a saltar un poquito para ser un poco más claro, cuando decimos una forma en particular, estamos hablando de un modo de socialización en el saber, en el conocimiento, en la práctica cotidiana, hasta de socialización política también dentro de las instituciones, que tiene sentido porque funciona toda junta, no porque cada uno de estos rasgos estén por separado, sino que lo que le da potencialidad es ese enhebramiento, esa conjunción entre distintos elementos. Casi todos ellos, creo, los hemos venido mencionando. Y son esos rasgos que le dan, en definitiva, una característica de reconocible a la escuela media, y que nosotros los vivimos hasta en el propio cuerpo, en la experiencia que hemos pasado de formación. Por un lado, el saber separado en ramos, como decíamos antes, como desgajado en asignaturas, también la enseñanza simultánea de esas asignaturas, un currículum graduado, es decir, una determinada secuencia, también una formación de docentes vinculada con esa división, ¿sí? Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo profesores de matemáticas, de ciencias naturales, de biología, de química, etcétera, etcétera, en función de esos ramos de la enseñanza, y muchas veces ha habido mucha discusión cuando se piensa en la formación que conjugue distintas disciplinas. Se ha dado mucha discusión cuando decimos, bueno, un profesorado en ciencias sociales, por ejemplo, que existen, han existido, si en realidad se pierde o no la especificidad del conocimiento. Junto con eso, una determinada secuencia, decíamos, con la aprobación de materias encadenadas propedéuticamente, agrupamientos escolares en base a la edad, el aula y la sección comunidad espacial, el ciclo y el año escolar comunidades temporales. Nosotros que estamos en la escuela hace mucho tiempo, desde la propia biografía y porque elegimos seguir trabajando en ella, para nosotros el año empieza en marzo. Más allá de lo que el calendario diga, efectivamente, digamos, tenemos el cuerpo, lo tenemos tramitado en función del ciclado de la escuela. Un currículum, decíamos entonces, generalista y enciclopédico, una determinada jerarquía de saberes. Ya sabemos hace rato que en el currículum no entra todo el conocimiento válido, sino que se procesa una elección. Y por lo tanto hay cosas que quedan afuera, y hay cosas que quedan afuera que son consideradas no indispensables o no las más indispensables. En el currículum de la Escuela Media Argentina, lo primero que quedó afuera son los saberes del trabajo. Por eso después es tan difícil que entren, y cuando entran es tan difícil que tengan, digamos, que sean legítimamente reconocidos, que tengan el reconocimiento equivalente a los otros saberes. Es una pelea que ha llevado mucho tiempo y que todavía es una pelea presente. La propia discusión de la ley del 2006 con la universalización de la escuela media, es una buena palabra para el horcado, no generó un ruido en algunos lugares. Y de hecho ha habido como situaciones conflictivas en las instituciones de, bueno, estamos nosotros, los que estábamos antes, los que ya venimos clásicamente a la escuela, y ellos, los nuevos. No ha sido... Justamente eso tiene que ver, me parece, con la impronta histórica de la escuela. Está tan naturalizado que la escuela primaria sí, era para todo el mundo, el patrón civilizatorio, sarmientino, sí, educación básica para todos. La media no. Y hubo que transitar un siglo para que eso se pusiera en discusión. Y todavía hay gente a la que le sigue haciendo ruido. Entonces digo, esto tiene que ver con la matriz de origen también. Porque en un punto también, además hay otra cosa, digo esto y después cierro, no colonizo toda la palabra. La historia de la escuela, en buena medida, es la historia de los sectores medios. En la Argentina y en el resto del mundo también. No solo porque los sectores medios hayan sido quienes más provecho sacaron de la escuela como institución para el crecimiento, movilidad social y demás. Fundamentalmente porque los sectores medios lograron que la escuela hiciera propios, tomara como propios y difundiera como universales los valores, creencias, convicciones, modos de vida, credos,
prejuicios y demás de los sectores medios. Tomó esos elementos, lo estructuró la formación. Digo, el énfasis en lo moral que yo ponía en la situación, la idea de las cartas de presentación para aspirar a formarse, que otros den cuenta de que somos buenos vecinos y demás. Hay allí una serie de modos de vida, prácticas, reconocimientos, valores propios de determinado sector social. Y la escuela los enseña como si fueran los únicos, universales. En ese sentido, hacer una historia de la escuela es hacer una historización de determinados sectores sociales. Entonces, cuando otros sectores sociales, por suerte, por fin, pueden llegar a la escuela, que originariamente no había sido destinada para ellos, eso genera movimiento, ruido, reacomodamientos, que por supuesto hay que acompañar con mejores condiciones de infraestructura, que hay que acompañar con más cargos, que hay que acompañar con muchas cosas para que sea un ingreso exitoso y no formal, o que dure poco, como ustedes dicen. En el segundo año está la mitad de los alumnos, que hay que acompañarlo, pero efectivamente es conmover la vieja matriz,